Bienvenidos, almas viajeras, sensibles, altamente sensibles. Bienvenidos a todos en el recorrido que tenemos hasta el 11 de noviembre. Ya sabéis que en este viaje que hacemos con los 4 CREAs sensibles, esas 4 sensibilidades álmicas que nos inspiran a conectar con nuestra creatividad infinita, vamos haciendo intensivos con múltiples sensibilidades, con personas y profesionales que son sensibles a la variedad que tiene la humanidad para poder compartir y proyectar. Hoy estamos con Jorge Martín, que ahora nos acompañará. Voy a explicaros un poquito por qué estamos juntos haciendo este camino y él luego explicará la base de que yo pueda, porque yo os voy a contar por qué existe el wellness, que voy a ir ya abriendo, por qué existe ese wellness corporativo, ese bienestar corporativo y en qué está basado. Y él luego explicará mucho más profundamente, vídeo a vídeo, por qué esa conexión con esa principal fusión del corazón con el cerebro que ya os comentábamos la semana pasada. Bueno, quiero empezar pues con lo que os he comentado. Este viaje de convivencia a los 4 CREAs sensibles se trata de bienestar personal, profesional, corporativo. ¿Y por qué tiene que existir unos intensivos de bienestar? ¿Por qué tiene que existir team building de bienestar? ¿Por qué tenemos que contaros cómo conectarnos al corazón cuando todos disponemos de esa tecnología humana sensible? ¿Por qué esto tenemos que hacerlo así? Bueno, yo os voy a compartir esta imagen que lo dice todo. Si el sector que Jorge y yo tenemos es disolviendo paradigmas desde el corazón, es porque hay paradigmas, patrones, creencias que impiden que nos permitamos y que nos autorizamos, que nos autoricemos darle el valor y la importancia que tiene el corazón, porque toda esta historia humana, a raíz de que evolucionemos y que nos dimos cuenta de la importancia de la inteligencia, empezamos a confundir que la inteligencia no tiene nada que ver con nuestro ordenador mental. Y nos olvidamos, le dimos tanto valor a llenar nuestro ordenador mental y tanto valor a la inteligencia racional que nos olvidamos de que cuando nacemos nos late un corazón y cuando morimos deja de latir ese corazón. El protagonista dejó de ser el corazón y eso crea una serie de vidas, una serie de patrones, una serie de hábitos, una serie de rutinas que nos hacen hoy estar aquí, descubriendo qué puertas abre el corazón. Cuanto más trabajas, más ganas, más creces y más feliz eres. ¿Os creéis esa creencia? Cuanto más trabajas, más ganas, más creces y más feliz eres. ¿Cuántas personas adictas conocéis al trabajo? Yo leía un artículo esta mañana que me ha hecho mucha gracia y es que Bill Gates ha sido una de las personas, y espero que no me pase nada por comentarlo aquí, está escrito en un artículo, que ha oprimido más y ha presionado más a sus trabajadores. Microsoft ha sido una empresa bastante opresiva hasta que descubrió que el wellness era beneficioso para su productividad, su rendimiento y sobre todo para su economía. Fijaos lo que os digo, Bill Gates, uno de los descubridores. Bueno, pues resulta pues que no trataba muy bien a sus trabajadores, vigilaba cuando llegaban, si fichaban, cuántas horas producían, todo lo basaba en el hacer. Hasta que ¡cling! Se dio cuenta con los datos que manejan las empresas, con esos datos, que la inteligencia emocional, no solo la racional, no solo el hacer, hacía que los equipos, los creativos, esas personas que tenían que estar aportando ideas, fueran mucho más productivos, creativos y aportaran soluciones a lo que ellos necesitaban. Fijaos qué interesante. Bueno, luego otro ejemplo de disolviendo paradigmas desde el corazón, hay una frasecita que a mí me gusta mucho que es out of the box, sal de la caja. Bueno, esto nació en Silicon Valley, en otro punto americano. Ya sabéis que los americanos son maravillosos para descubrir y los españoles somos maravillosos para demostrar lo que otros descubren, porque cuando ha habido grandes descubridores en España, sin embargo luego se han ido a otros países a poder desarrollarlo y luego nosotros hemos venido a demostrarlo, ¿no? Es decir, somos un equipo, esta sociedad. Bueno, pues el off
out of the box, sal de la caja, significa que este paradigma al que nos vamos a dedicar Jorge y yo durante estos 9 vídeos, estas creencias antiguas, estas ideas que no nos llevan a ningún sitio, pero que las repetimos sin plantearnos, sin darnos cuenta si nos dan bienestar o no, es un lema que en Silicon Valley utilizaron. ¿Vamos a emprender? Sí, pero vamos a emprender saliendo de la caja, enchufándonos a la creatividad, y no solo a la creatividad racional o a la creatividad metodológica académica, no, a la creatividad del corazón. En estos 9 vídeos os iré contando un montón, una barbaridad, un listado enorme de líneas de trabajo que podemos aportar en los equipos, en las organizaciones y en las empresas para que el bienestar de los equipos aporte productividad desde esa inteligencia del corazón, siempre y cuando activemos la inteligencia superior, la sensibilidad personalizada de cada uno de los compañeros que estemos influyendo. El sal de la caja es un entrenamiento que nada tiene que ver con lo que yo os comentaba antes. Cuanto más trabajas, más ganas, más creces y más feliz eres. Porque es que sal de la caja sería haz algo arriesgado, aventúrate, atrévete, da un paso distinto, hazlo diferente. Y sin embargo, en el paradigma antiguo que hoy os planteo, que os iré planteando uno en cada vídeo, es cuanto más trabajas, más ganas, más creces y más feliz eres. Bueno, ¿qué diría el corazón? Yo os pregunto eso, ¿qué diría el corazón? Cansarnos se disfruta. Yo ayer, que os grabé el vídeo de la productividad desde la sensibilidad, os decía que para poder disfrutar tenemos que tener pausa y actividad, pausa y actividad. ¿Qué diría el corazón con eso de cuanto más trabajan, más ganas? Yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que no solamente los creativos nos permitimos salir de la caja. Yo creo que incluso las personas más racionales, por el mero hecho de que es de un rendimiento brutal el poder abrazar esa fórmula donde sentimos bienestar, y habéis visto el corazoncito, y hay un disolvente de las creencias con las que lleguemos para poder abrirnos, arriesgarnos y romper esos paradigmas que nos están impidiendo crecer. Bueno, voy a ponerlo para que lo veáis. Esta foto, disolvente, la sensibilidad del corazón. ¿Qué creatividad es la que podemos construir con el disolvente, que es la sensibilidad del corazón? Podemos disolver esas paradigmas de que cuanto más haces, más ganas, y conectarnos a salir de la caja, arriesgarnos y con una sutileza de uno de los 5 sentidos hacer que nuestro proyecto sea único, que nuestra forma de comunicarnos sea diferente, que las personas nos vean, encontrar esas conexiones que necesitamos, ser visibles para nuestros clientes. Bueno, el disolvente de la sensibilidad del corazón es lo que marca la diferencia, y ya lo iremos demostrando vídeo a vídeo. ¿Y cuál es el sostén para poder utilizar este disolvente, que es la energía, la sensibilidad del corazón? Pues es la estabilidad emocional. ¿Y cómo podemos estar receptivos a esa estabilidad emocional? Sabiendo que el corazón, cuando está tranquilo, cuando tiene toda esta imagen, cuando está con su familia, cuando están satisfechas esas necesidades, nosotros podemos ir y volcar todo nuestro talento. Sin embargo, si lo hacemos al contrario, el corazón se resiente, porque el sostén profesional es la estabilidad emocional y no al contrario. Os lo iremos contando, os lo iré contando con datos y con cifras. Nuevos paradigmas, trabajar desde el ser. Si os dais cuenta, el disfrutar de trabajos creativos donde no haya una repetición para tener que estar extasiado al final de la jornada, sino que esa creatividad haga que demos un servicio, seamos útiles y nos conectemos con el corazón, es lo que nos va a rejuvenecer, que es otro punto importante que os iré demostrando en este wellness personal, profesional y corporativo. ¿Trabajar desde el ser? Sí, y conectarnos con rejuvenecer. Que esto yo sé
que nos gusta mucho y que invertimos mucho en esta industria del bienestar que estamos actualmente. ¿Qué pasa si incluimos al corazón dentro de nuestro equipo? ¿Qué pasa si dentro de nuestro equipo está la energía del corazón? Producción igual a éxito. Producción igual a éxito. Es una productividad donde, además de crear, dar servicio y sentirme bien, afianzo nuevas creencias. Mi corazón es mi activo más poderoso. Activa no solo mis sensibilidades, sino que también activa mis superpoderes. Entonces, cuando vienen los bajos ánimos, los bajoncillos, porque a lo mejor no obtenemos los resultados o los objetivos que queremos, ahí está el corazón para sostenernos. ¿Y cuál sería la clave? Salir de la caja. La próxima semana nos vamos a centrar mucho en ejemplos de cómo salir de la caja. Porque sí, me diréis, bueno, pero nos cuentan mucha teoría. La semana próxima os contaré cómo salir de la caja y sentirnos igual que esta chica que está dando saltos cuánticos y que nuestra vivencia al estar practicando la productividad sensible sea como la de esta niña, y os aseguro que es posible. ¿Y cómo conocer el intríngulis? ¿Cómo conocer el intríngulis de que el corazón haga tantos milagros? Bueno, pues ahora entenderéis por qué invité a Jorge a que participara conmigo, porque él profundiza muchísimo, profundiza mucho en todo lo que yo estoy comentando, porque es un investigador y lleva mucho tiempo. Además, quería deciros que no solamente Jorge Martín, Fernando Bayón en la Escuela de Organización Industrial habla de una palabreja que os voy a comentar, que os hablaré la semana que viene, que se llama Cardio Management, dirección de negocios asociado al corazón. Bueno, buscar a Fernando Bayón y la Escuela de Organización Industrial. Yo creo que son referentes para ya darnos cuenta de que disolvamos la creencia de que cuanto más hacemos, más felices somos, más ganamos y más obtenemos. Ahora Jorge nos va a contar cositas para ir profundizando en esa sensibilidad y vayamos disolviendo paradigmas desde el corazón. Así que Jorge, cuando quiera, ya hemos hecho un viaje y hemos vuelto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo te voy a preparar, ya te he dejado todo el terreno, ahora todas las personitas estarán diciendo, ¿y cómo es posible que el corazón haga tantos milagros? ¿Cómo tiene tiene tantos beneficios? Y como yo digo siempre, gratis. No, Porque total. Sí, lo maravilloso del asunto es que es la máxima tecnología, ¿no? Es el que tenemos disponible en el organismo. Eh, y además es de manera, como dices, lo paradójico de esto es que es gratis, ¿no? Estamos acostumbrados en que todo tiene que costar mucho esfuerzo, no mucho dinero, pero realmente es un mensaje que venimos transmitiendo en estos vídeos, que la vuelta a la sencillez y la vuelta pues mira, en este caso a lo gratuito, ¿no? Realmente de lo que se trata es de empezar a cultivar ese ejercicio, ampliar esa mirada y cultivar pues ese estado de coherencia que nos permite conectar con ese puntito desde donde podemos crear y desde donde podemos producir desde esa sensibilidad del corazón, ¿no? Y desde donde podemos imaginar nuevos escenarios, porque como comentas, pues estamos en un momento en el que, por ejemplo, en torno al corazón también hay muchos estudios que nos ligan al corazón con la creatividad. Entonces, ligan al corazón, pero con un determinado estado, ¿no? Porque evidentemente, como todo, pues igual que la mente, pues tiene un abanico muy amplio de posibilidades, el corazón también. Podemos funcionar más en estrés o menos en estrés, más en digamos, un estado interior caótico o armónico, ¿no? Entonces, pues cuando más estamos afianzados en ese estado de armonía o de coherencia, que es la palabra clave en este nuevo paradigma, la coherencia y la armonía, pues más probable es que produzcamos desde esa sensibilidad y desde esa coherencia interna y la creatividad aflore, ¿no? Sea más fácilmente que afloren. Entonces, yo en este vídeo de esta semana os voy a mostrar, si la semana pasada os enseñaba pues el cambio de paradigma que vivimos en torno al corazón desde el punto de vista de la forma, ¿vale? Que venimos de un modelo sólido, homogéneo, uniforme, que es lo que nos han contado los últimos 4 siglos, y,
y nos encaminamos, porque ya estamos de hecho en ese nuevo paradigma, que es un corazón como banda, ¿vale? En el que nada tiene que ver con esa masa sólida que nos han contado. Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar, os voy a dar continuidad pues a este mensaje renovador del corazón en cuanto al funcionamiento, es decir, el mecanismo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Una pequeña pinceladita, porque el resto de información, claro, se mostrará más en detalle, más en profundidad en el encuentro del 11 de noviembre, ¿no? Y además esta nueva mirada, que está sustentada en investigaciones científicas de cardiólogos de renombre, pues nos acerca mucho, resuena mucho con esa mirada más espiritual, ¿no? que nos habla de términos que ahora os voy a mostrar a continuación y de alguna manera, pues de nuevo, tanto las investigaciones científicas como la mirada espiritual, pues tienden o sugieren, ¿no? Que hay un punto de sinergia y de conexión entre ambas, ¿no? Así que voy a empezar a compartir y... Vale, se ve, ¿no? Perfecto. Vale, pues bueno, como os comentaba, en este nuevo paradigma del corazón vamos a hablar del funcionamiento. El funcionamiento tiene que ver con la mecánica cardíaca, ¿no? ¿Cuál es cómo se mueve el corazón? ¿Cuál es la mecánica? Igual que en el motor de un coche, pues funciona de determinada manera los engranajes, en el corazón también tiene una determinada, digamos, manera de moverse, de funcionar. Y al hablar de la mecánica del corazón, nos vamos, sí o sí, irremediablemente, tenemos que hablar con la base de fondo que genera esta mecánica, que es la electricidad. ¿Mm? Eh, la electricidad, en el viejo paradigma, en este modelo que hablábamos antes, ¿vale? Que aunque que no deja de ser un modelo pues bien bonito, ¿no? Este corazón florido que tanto tiempo nos ha acompañado, pues realmente cuando hablamos de electricidad en este viejo paradigma, en este viejo modelo, pues nos ha mostrado que esta electricidad surge bueno, pues ya hemos visto que se consideraba como una masa homogénea y sólida. Entonces, en esa masa homogénea y sólida, lo que se suponía y lo que se creía y lo que se estableció como paradigma inexorable durante un montón de tiempo es que la electricidad se expandía de forma radial, es decir, desde el centro hacia afuera. Y eso hacía que o repercutía en un movimiento de contracción y dilatación, ¿no? Que es lo que nos han contado, dilatación, contracción, dilatación, contracción. Pero resulta que las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas nos muestran que la electricidad realmente, al igual que la forma, no es una masa homogénea y que es una banda, pues claro, al ser una banda, esa electricidad es muy raro que circule de manera como lo que proponía el viejo paradigma, ¿no? Del centro hacia afuera, sino que tenía mucho más sentido que realmente esa electricidad circulase por la banda, ¿no? De alguna manera, pues hay canales de comunicación, igual que hay cables, con los cables por los que circula la electricidad, pues las fibras de la banda son por donde circula esta electricidad, ¿no? Hubo una primera visión, este es de nuevo el nuevo paradigma, el emerger del nuevo paradigma del que hablamos. Hubo una primera aproximación a este posible circuito a nivel eléctrico del corazón, y ya cuando introducimos el término de electricidad ya nos vamos aproximando a ese campo electromagnético, ¿no? Que nos habla de electricidad, nos habla de magnetismo y de ese campo electromagnético que rodea el corazón, ¿vale? Entonces hubo una primera aproximación que nos sugería, precisamente esta visión la aportó la persona que descubrió, digamos, la forma en banda del corazón, Torren-Wasp, y que nos sugería que la circulación de la electricidad pues era de manera longitudinal, ¿no? A lo largo de toda la banda. Es decir, había una única dirección. Pero lo que se ha visto, cardiólogos, bueno, gente no, cardiólogos, científicos, que han cogido el testigo de esta persona, pues han visto a posteriori, han hecho investigaciones, digamos, con la tecnología actual que antes no existía, pues han hecho estudios que nos han posibilitado ver que realmente esta circulación no es así. Y digamos que la circulación, o sea, la electricidad, sigue un camino
hasta este punto de aquí, igual que lo que proponía Was, pero a partir de aquí ya la cosa cambia radicalmente. Y cambia radicalmente y nos muestra que la circulación de esta electricidad pues, tiene más de una dirección y que genera, y aquí está a mí me fascina esto, lo que implica esta nueva mirada de electricidad es que el corazón o sea, los efectos colaterales de esta mecánica del corazón, de que la electricidad circule de la manera que se ha descubierto que circula por el corazón, pues genera dos cosas en la mecánica del corazón, en el funcionamiento y en la sístole y en la diástole. Una es que tenemos un vórtice en el interior del corazón. Fijaros qué interesante el concepto de vórtice, ¿no? En la naturaleza, ¿no? En la Vía Láctea. Pues tenemos un vórtice en el corazón, en el interior del corazón, en concreto en la sangre, cuando se expulsa por la arteria aorta, tenemos ahí un vórtice. Y luego hay otro concepto súper interesante que nos habla de serpiente, ¿no? De la serpiente. Esto es muy revelador porque nos muestra que el corazón en este movimiento mecánico, ¿vale? Pues funciona como una serpiente que sube y baja, ¿no? Como la cobra cuando sube, ¿no? Que se desenrosca y tal. Pues entonces tenemos ahí dos elementos súper interesantes que fijaros de donde que hemos partido de esa mecánica, o sea, de esa circulación radial de la electricidad, pues a una nueva mirada que nos sugiere, bueno, no, nos muestra realmente que hay dos conceptos que se han muy mencionados, ¿no? En torno cuando hablamos de espiritualidad o la naturaleza, ¿no? Que son los vórtices y la serpiente. ¿La serpiente por qué? Porque mira, porque hay muchas corrientes espirituales o tradiciones, en concreto yo os voy a hablar de una de ellas, que es con la que yo he tenido más y tengo más conexión y más resonancia, porque bueno, es un poco el camino por donde me ha ido llevando la vida, que cuando habla de las fuerzas creadoras de la naturaleza, las fuerzas creadoras de la vida, estas polaridades de lo masculino y femenino, pues nos hablan de la componente masculina que se llaman Hunrakan. Hunrakan se podía traducir como huracán, ¿no? Y este concepto tiene que ver con la conciencia creadora, con la fuerza masculina, con el Ukukska, lo llaman. Y luego, claro, evidentemente, con el torbellino que hemos visto, ¿no? Con el vórtice, resuena mucho, a mí me resuena mucho, desde luego. Y luego la segunda componente, que es la componente femenina, pues nos habla de... Seguimos... Seguimos, Jorge. Vale. Pues nos habla de una componente femenina bueno, pues le llaman Quetzalcóatl, Tepeu Cucumach, y tiene que ver con esa serpiente, ¿no? Serpiente emplumada, majestuosa serpiente emplumada. Es decir, esas dos simbologías que encontramos en el corazón del vórtice y de la serpiente, pues resuenan mucho con esa mirada de esas componentes creadoras de la creación que tienen que ver con la conciencia creadora, energía masculina, y con una serpiente, ¿no? Una energía femenina de la creación, ¿no? Pasaría lo mismo también, bueno, pues con Shakti y Shiva, ¿no? Que son las fuerzas también de la creación, que es la cosmovisión, bueno, pues las fuerzas masculina y femenina, ¿no? Pero sin ahondar mucho más en todo esto, básicamente la idea que os quería transmitir es que simplemente con esta nueva mirada, pues integrar o invitaros a imaginar, porque ya que estamos hablando de creatividad y de corazón y sensibilidad, pues es una invitación a través de este vídeo de practicar o de dar o de mirar, de sentir, de imaginar al corazón en cada latido con ese vórtice de energía que se produce en cada sístole y con esa serpiente que se levanta, ¿no? en cada diástole, ¿no? Realmente es cuando se levanta ahí la serpiente. Entonces, es un ejercicio práctico, creativo, de visualización del corazón asociado a su mecánica. Eso es lo que os quería transmitir en este vídeo. Qué chulo, Jorge, me encanta. Sí. Pues nada, ahí es que hay mucha información súper interesante que ya, pues como veis, liga ambos mundos. Sí. Yo me he quedado fascinada porque además yo hago muchas meditaciones con estas diosas, yo las considero diosas, y tú las incluyes como el funcionamiento mecánico del corazón. Es que me parece tan maravilloso todo esto. Me
parece tan maravilloso que bueno, alucinante, ¿no? Al final y al principio nos damos cuenta que la ciencia y la filosofía siempre, siempre estuvieron juntas, siempre caminan juntas, ¿no opinas tú igual, Jorge? Siempre caminan juntas, aunque el ser humano tenga, no sé por qué, la verdad, sería cuestión de otra causa y de otra tertulia, pero sería plantearnos por qué necesitamos esa división o para qué necesitamos estar divididos cuando tú has... Es que yo me estaba quedando flaseada, porque digo, fíjate, a cuenta incluye a Sasti, Sí, me sí. encanta, me gusta muchísimo porque otra vez vuelven a unirse ciencia y filosofía desde el mundo que yo entiendo, la filosofía y el arte de la evolución humana, Jorge, ¿no? Sí, 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 totalmente. Realmente la pregunta es en qué momento se produjo esa desconexión entre la mirada científica y la espiritual, ¿no? Porque o la humana, ¿no? La mirada más esencial del ser humano. Porque realmente la ciencia, Sí, o sea, yo lo que veo es que todas estas miradas y todas estas tradiciones, pues al final es un ejercicio, o sea, es que es una ciencia en sí misma, pues está, y es son diferentes planteamientos que sugieren en base a la propia experiencia de la persona, ¿no? De las personas que han recorrido ese camino. Entonces, no es algo que se hayan inventado, que se hayan sacado de la manga, sino que son unas posibles interpretaciones, posibles lecturas, posibles miradas que mucha gente, o sea, fundamentadas en la experiencia, en la ciencia de mucha gente, que durante miles de años pues, se ha dedicado a cultivar y a experimentar pues esa conexión profunda con el corazón y con nuestro ser esencial, ¿no? Entonces, la propia experiencia tiene su componente científica, porque a mí, por ejemplo, puede haber algún artículo científico que diga que, y eso que yo resueno mucho con ellos, me nutro y me he nutrido mucho de ellos, pero a mí si me dice un artículo también una cosa que yo lo he comprobado por otra o sea, que vale, prima muchísimo la experiencia, de la experiencia personal y la experiencia que haya podido tener cada uno en su propio camino y recorrido. Entonces, están muy bien los papers, pero científicos, pero es fundamental la propia experiencia y esa mirada más espiritual y ese camino intrínseco de cada uno, que eso no hay paper científico que lo que lo que lo pueda demostrar, pero es que cuando empiezas a tener experiencias, a sentir y a caminar y a transitar este camino de viejo paradigma a nuevo paradigma, pues realmente van pasando cosas y son experiencias que tienen una validez aplastante, ¿no? Porque no hay, claro. porque es, claro. Claro, y además las organizaciones y las empresas lo que quieren son datos. A mí me gusta Mm, mucho el mundo del dato. De hecho, mi hijo trabaja con datos y me encanta porque si las empresas quieren datos, pues nosotros les damos datos, vivencias, experiencias, como tú estás mm, comentando, Jorge, y sobre todo a hechos que ya están más que demostrados en esas vivencias personales que cada uno tenemos, practicando y poniendo otros paradigmas distintos. A mí me ha encantado, no es que no me gustara la semana pasada, pero como soy tan práctica y tan devota, pues la otra me parecía como la clase del cole, Jorge, pero cada vez me va gustando más profundizar y la semana próxima tiene que ser alucinante. Entonces, qué bueno, di, Jorge. no, la semana que viene le voy a dar un toque diferente, pero vamos a ver qué hay detrás, qué hay detrás, cuál es la esencia de fondo de algunas corrientes religiosas, ¿no? Y qué tiene que ver esa base de fondo con el corazón, ¿no? Que realmente cuál es la esencia de fondo de algunas corrientes religiosas, que en definitiva es religar y volver a unir al ser humano con Dios, con su esencia, con la divinidad, y cómo de esa manera, esa base común nos traslada y nos habla de nuevo con el corazón y con la forma que tiene el corazón. Así que daré una vuelta de tuerca al Qué planteamiento, a chulo. la presentación. Me encanta, me encanta. Pues hoy me ha gustado mucho. Seguro que la semana próxima, pues fíjate qué bueno, qué paradigmas tan distintos dejamos, ¿no? Es como que cuando nos ocurra algo, ¿qué haría un elemento de la naturaleza? Os planteaba yo.
no cojáis un libro, observad la naturaleza y luego Jorge, cómo nos deja ese camino de ciencia y espiritualidad. Es que es como asociar, dejar de separar y ver la utilidad práctica que tiene. A mí me parece apasionante este intensivo porque yo creo que va a haber descubrimientos, muchos descubrimientos, ¿no? Y a lo mejor, Jorge, me atrevo a que las personas se van a dar cuenta de cositas que ya sabían, pero necesitaban confirmar. ¿No te Mm. parece? Mm, ya sabemos, yo cada vez estoy más convencido que ya sabemos todo. Lo que pasa es que se trata de recordar. O sea, es un ejercicio de recordar lo que ya sabemos, pero se nos ha olvidado, pero está latente ahí, pum, pum. Entonces es simplemente, los descubrimientos vienen en el ejercicio diario de ir recordando y te vienen destellos y entonces destellos de inspiración y de lucidez y de creatividad que emergen gracias al ir recordando poquito a poco. Totalmente. ¿Y cómo era? Has dicho que la serpiente, el impulso, es que eso me ha encantado, ¿no? Claro, es que cuando, Recuérdalo para que practiquemos. A ver, ¿cómo era? sí, digamos que se mantiene ese ejercicio de sístole y diástole, ¿vale? Pero lo que cambia es que ya no hay esa, o sea, la mecánica que se muestra ahora, la cardiología actual, lo que muestra ahora es que nada tiene que ver con esa contracción y dilatación que nos han mostrado, ¿no? Entonces, hay un movimiento de torsión, ¿vale? En ese ejercicio de torsión, cuando el corazón gira, porque es que realmente es como si exprimieses una toalla. Imagínate que el corazón es una toalla, entonces, y giras la toalla, como que hay un movimiento de torsión de la parte superior y de inferior, y en ese ejercicio, en esa torsión, pues la sangre sale expulsada, ¿vale? Y sale expulsada en forma de vórtice, ¿vale? Y Wow. cuando el corazón se recupera de esa torsión, pues hay un movimiento de detorsión, que llaman, claro. Y ese movimiento de detorsión, o sea, pues lo asemejan al movimiento en el que la serpiente se levanta. Es como si las Fíjate, serpientes se levantasen. fíjate que yo, el concepto vórtice siempre ha sido, siempre estamos recibiendo y cómo me cala y me resuena al hecho de que si hay un vórtice vibracional que está provocándose en ese funcionamiento mecánico, tiene todo el sentido de que recibamos justo cuando sentimos. Es decir, abrimos el corazón y nos damos cuenta, porque siempre estamos recibiendo, claro, pero somos conscientes, nos damos cuenta de que estamos recibiendo. Es que es Mm, maravilloso. mm. Me encanta. Qué bueno. Bueno, pues espero que lo estén disfrutando las personas que nos estáis viendo, igual que nosotros, ya lo habéis visto, que lo disfrutéis mucho, que lo practiquéis, porque se trata de eso, como decía Jorge, de recordar, de practicar y de integrar en la vida para ir soltando esos paradigmas que ya, bueno, han sido útiles un tiempo, ¿no? Ya no más. Así que a integrar, ¿no? Sí, sí, vienen tiempos de transitar hacia el nuevo paradigma, pasito a Ay, paso, sí. pues gracias, Jorge Martín de Madrid, ya lo sabéis. Y bueno, un abracito para todos por seguirnos, por seguir estando ahí y compartiéndonos cositas que ya me están llegando, cositas que nos contáis, que os están gustando. Y la semana próxima, ya sabéis, nos queda, wow, atentos, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Venga, chao.